Saludos, sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemáticas y otros aspectos del ámbito educativo como planificación, malla curricular y demás. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la planificación por unidad integrada. Vamos a ver lo más actualizado en términos de planificación por unidad. Y es que ya el Ministerio de Educación, a través de los técnicos nacionales, regionales y distritales, están exigiendo este tipo de planificación y mayormente para el nivel secundario. Y es que nosotros, antes los docentes, cuando planificábamos, hacíamos nuestra planificación por unidad y de la planificación por unidad, entonces derivábamos la planificación diaria. O sea, en una macotica tenía que estar el docente escribiendo la planificación diaria en una mascota. Ya eso se acabó prácticamente porque ya tenemos un nuevo esquema donde tenemos una planificación por unidad que integra la planificación diaria. Eso quiere decir que cuando usted planifica ahora su planificación de unidad, pues ya usted planifica la diaria de una vez y se quitó de eso, hizo un solo trabajo. Pero para eso vamos a adentrarnos en este video para mostrarle el proceso. Aquí yo tengo el esquema. Lo primero que hacemos, está lleno el esquema. Yo quiero, no me puse a llenarlo en el video para no hacerlo muy largo, sino le voy explicando cómo lo hice. Lo primero que nosotros debemos hacer para elaborar una planificación de unidad es venir a nuestra malla curricular. ¿Por qué? Recuerden que una planificación es una organización en el tiempo. Y si hablamos de una planificación docente, pues es organizar en el tiempo los contenidos que vamos a dar con las estrategias que vamos a utilizar y demás, y los instrumentos y técnicas. Básicamente es eso. Entonces, ¿por qué tengo que venir a mi malla curricular? Porque necesito saber cuántos contenidos tengo que dar durante el año escolar. Necesito saber cuántas unidades tengo. Recordarle que una unidad de trabajo es un conjunto de contenidos que debo impartir que están relacionados. Miren un ejemplo acá. Acá yo tengo 3 unidades de trabajo: las cónicas, vectores y matrices y trigonometría. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con los vectores y matrices. Vamos a elaborar la planificación de unidad la planificación de unidad de mi segunda unidad de trabajo, que sería vectores y matrices. Pero recuerden que en un video ya yo les enseñé cómo distribuir el tiempo. Entonces, si yo tengo 3 unidades de trabajo durante todo el año y tengo 9 meses de trabajo más o menos, que son lo que contempla un año escolar, pues divido la cantidad de unidades que tengo entre los meses que tengo. Entonces, si yo divido 9 entre 3, más o menos, entonces cada unidad de esas yo tengo que darla entre 2 meses y tantos o 3 meses. Entonces ya yo tengo un esquema mental de cómo voy a arrancar mis planificaciones. Bien, entonces vamos a trabajar con vectores y matrices. Vamos a hacer la planificación de unidad de vectores y matrices. Bueno, lo primero que hacemos es tomar nuestro esquema. Vamos a nuestro esquema, miren acá, y nos vamos a esta parte. Componentes curriculares, que estamos hablando de entrada de concepto, contenido conceptual, procedimental y aptitudinal. Lo primero que hacemos es copiar nuestra unidad que vamos a trabajar y nos vamos para eso a la malla y copiamos aquí, señores. Copiamos, le damos a copiar y entonces esto lo llevamos a nuestro esquema y lo pegamos aquí, mírenlo ahí. Diferencia entre un vector y una matriz, característica, etc. Lo segundo es irnos a la parte procedimental. Recuerden que lo procedimental en la malla curricular es lo que me dice cómo yo voy a hacer lo conceptual. Sí, el proceso. Para eso nos vamos a la parte procedimental y ubicamos entonces acá, vamos mirando de dónde comienza a hablar del tema que vamos a trabajar. Es decir, de dónde me comienza a hablar de vectores y matrices, porque la unidad anterior era la cónica. Entonces voy leyendo aquí. Veo, miren aquí, vectores, matrices aquí arriba, clasificación de notación de vectores. Entonces, desde aquí hasta acá, me habla, miren, hasta donde dice matrices, hasta ahí me está hablando del procedimiento que debo utilizar para trabajar en la unidad de vectores y matrices. Entonces lo copio, miren, de ahí para abajo ya es otra unidad, ya me está hablando de otro tema. Entonces eso lo copio
y vengo aquí y lo pego acá, donde dice procedimental, mírenlo ahí, procedimental. Aptitudinal, también voy a mi malla curricular y voy a la parte que dice actitudes y valores y me identifico aquí con el tema. Mírenlo aquí, vectores, disfruten del trabajo en equipo, de vectores y matrices, mírenlo ahí. Puedo tomar otros, pero ya ese es el tema. Es decir, ¿qué es lo que me está? Recuerden que las aptitudes y valores es como un resultado final en términos de lo que se espera del estudiante con relación a la actitud que él va a tomar con el contenido dado. Entonces lo copio y eso vengo aquí a mi malla y lo pego ahí. Mírenlo ahí, disfrute del trabajo de vectores y matrices. ¿Qué es lo próximo que debo hacer? Llenar la parte de las competencias fundamentales y específicas. Las competencias fundamentales, saben que son 7. Comunicativa, mírenla ahí, pensamiento lógico. ¿Dónde están cada una de ellas? Están en la malla. Miren, están en la malla competencias. Miren aquí, competencia está aquí comunicativa y aquí está el desarrollo, es decir, competencia fundamental y la específica del grado que estoy trabajando. A mí en lo personal me gusta tomar la del registro. ¿Por qué? Miren, aquí tengo abierto el registro de grado de quinto, porque en la competencia, cada competencia tiene el código. Recuerden que tenemos que llenar luego la parte pedagógica. Y si tengo, es la misma que tenga el registro, la misma. Entonces, miren aquí, comunicativa, mire, emplea ideas orales o por escrita. Si me voy a la malla, la comunicativa dice emplea ideas orales o escritas. Sí, es la misma. Pero ¿por qué me gusta tomar la del registro? Porque en el registro tiene el código. Y luego, para yo llenar aquí la parte en blanco, nada más tengo que poner el código. Por lo tanto, la pongo del registro. Entonces, ¿qué hago aquí? Comienzo con la comunicativa, copio y pego en mi esquema. Comencé, miren ahí, comunicativa. Miren aquí donde está. La pego ahí. Pensamiento ilógico y crítico. Hago lo mismo. Voy a mi registro o a mi malla donde usted quiera. La copio, mire, pensamiento lógico y crítico. Y voy entonces a mi esquema. Y la pego aquí. Y así voy haciendo sucesivamente con todas las competencias. ¿Qué sigue después de eso? Los indicadores de logro. Mírenlo aquí. ¿Por qué yo trabajo con el registro? Miren lo cómodo que es trabajar con el registro en este sentido. Recuerden que en este nuevo proceso las competencias están siendo evaluadas por los indicadores de logro. Por lo tanto, si yo voy a hablar de la competencia comunicativa, aquí tengo el específico, pues hay un indicador de esos 3 que me va a evaluar esa competencia. Pero recuerden, ese indicador debe hablar del tema que estoy trabajando, que es de vectores y matrices. Entonces veo cuáles de ellos 3 me habla del tema. Mírenlo ahí. Matrices, subtipos y inversa. Los demás tratan de otra cosa. Pues selecciono ese. Selecciono este completo. Lo copio y voy a mi esquema y lo pego aquí. Entonces recuerden que por cada competencia son 21 indicadores que usted tiene en la malla. Igual en el registro. Pero en el registro están bien distribuidos. Por cada competencia de esa que usted utilice, usted va a tomar un indicador relacionado al tema que usted está trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a tomar 7 indicadores, al final no tiene que tomar más, no hay necesidad. Usted no tiene por qué trabajar de más, porque ya usted va a tener un indicador que va a evaluar cada competencia. Bien, ¿qué sigue luego? No le hablé del llenado acá porque es obvio que aquí va el nombre, pero ¿qué sigue? Eje transversal. El nombre de la unidad, perdón, mírenlo ahí. El título de la unidad de aprendizaje, porque estamos trabajando con el título de unidad en la malla está, mírenlo acá, vectores y matrices. Ese es el título de la unidad de trabajo. Yo lo que hice fue que lo copié aquí. Bien, mírenlo aquí. ¿Qué sigue? Eje transversal. Recuerden que el eje transversal es un tema que me permea el contenido que yo voy a dar, la situación de aprendizaje. Es decir, ya ustedes tienen una idea de que un eje transversal va a, por así decirlo, a transversar los contenidos que yo voy a dar. ¿Cómo elijo el eje transversal? Voy a mi malla curricular. Siempre la malla curricular, recuerden que está por ciclo. Entonces, por acá arriba, mírenlo aquí. Mírenlo acá. Por ciclo. Entonces, aquí yo tengo cuarto, quinto y sexto, que es el segundo ciclo. Y estoy trabajando con quinto. Por lo tanto, busco el eje transversal que más se adecue al tema que voy a trabajar o que se me sea fácil permearlo
con la situación de aprendizaje y con los temas, porque al final estamos trabajando por competencia, y trabajar por competencia es que lo que usted enseñe, el contenido, usted pueda relacionarlo con la vida diaria del estudiante. Entonces, si voy a elegir un eje transversal, pues que sea un eje transversal fácil o cómodo de aplicar. Entonces, elijo, si yo voy a elegir, por ejemplo, bienestar y salud, pues entonces yo copio aquí, voy a mi malla y pongo bienestar y salud. Si ustedes se dan cuenta que aquí yo elegí desarrollo profesional y personal. Entonces, en mi malla, desarrollo personal y profesional, mírenlo ahí. Entonces, ¿dónde tengo que ir para elegir el descriptor? Recuerden que el descriptor es la definición del eje. Entonces, como yo no estoy trabajando cuarto, pues entonces, si elegí desarrollo personal y profesional, pues me voy al grado, mírenlo ahí, quinto, el que está ahí horizontal, que sería ese. Mírenlo aquí. Sería ese que está ahí. Se me copia todo. Bueno, en fin, ese que está ahí lo copio y aquí lo pego en la descripción. ¿Qué sigue en el proceso de hacer esta planificación? La situación de aprendizaje. Recuerden que la situación de aprendizaje puede ser tanto ficticia como real. Pero yo siempre acostumbro a la hora de hacer mi situación de aprendizaje que sea lo más aterrizada al tema que yo voy a dar. Porque para que se me sea fácil, digerible y que yo pueda lograr. Porque recuerden que al final la situación de aprendizaje yo tengo que aterrizarla. Entonces, miren acá. Recuerden que la situación de aprendizaje tiene 5 pasos. Vamos a ir mirándolo uno a uno. Los estudiantes del quinto grado del nivel secundario del centro educativo Francisco Amadís Peña, ahí tenemos el primer paso, contexto, lugar donde se está dando la situación. Tienen conocimiento limitado sobre vectores y matrices. Situación, ahí está la problemática que yo tengo. El maestro, mediante la estrategia de conocimientos elaborados y acumulados, instruye a los estudiantes a investigar sobre vectores y matrices y su clasificación y aplicación en la vida diaria. Estrategia. ¿Cuál es la estrategia que voy a utilizar para resolver mi problemática? Tercer paso. Esto a la vez que van con ellos desarrollando, es decir, el maestro, trabajo y ejercicio. Como resultado, señores, producto, cuarto punto. Como resultado, los estudiantes harán presentaciones donde exhibirán sus conocimientos sobre vectores y matrices, a la vez que lo relacionan con su cotidianidad. Último paso, punto de llegada. Justificando sus ideas haciendo uso del pensamiento lógico-matemático. Ese punto de llegada yo lo tomé de una competencia específica de su grado, la que se adecue. No tiene que ser una, sino la que usted pueda lograr como mezclar con su situación de aprendizaje. Y ahí ya yo tengo hecha mi situación de aprendizaje. Seguimos aquí. ¿Qué sigue? Bueno, luego de hacer todo eso, que la mayoría de eso es copy-paste, lo único que es producción ahí es la situación de aprendizaje. Entonces vamos a la parte productiva del maestro en términos de hacer una planificación. Cuando hablamos de la parte productiva, antes de pasar a la parte productiva, aquí les enseño la estrategia de enseñanza y aprendizaje, que las estrategias son lo que vamos a utilizar para lograr nuestro objetivo. Recuperación de saberes previos, de socialización centrada en actividades grupales y de juegos, de indagación dialógica, hay varias. Eso está en la malla. Entonces, para mí la parte más importante, o de la más importante de la planificación, es la secuencia didáctica. Porque es donde está la elaboración del docente, lo que hace realmente el docente. Aquí es entonces lo que le hablaba al inicio del video. Secuencia didáctica 1. Cada secuencia didáctica en este nuevo esquema de planificación me representa la planificación diaria, un día de clase. Por eso es que ya yo no tengo que hacer 2 planificaciones. No tengo que hacer la planificación de unidad y luego entonces hacer la planificación diaria en una macotica. Porque cuando yo hago esta planificación ya yo hice la de unidad y la diaria al mismo tiempo. Por eso se llama planificación integrada. Si usted nada más tiene que planificar una sola vez. Entonces aquí vamos con nuestra primera secuencia didáctica o nuestro primer día de clases. ¿Cómo se hace esta planificación? Aquí el esquema se lo puedo facilitar, nada más tienen que escribirme por correo. Aquí yo tengo
la secuencia didáctica. La secuencia didáctica tiene, que es, vuelvo y repito, esto es una planificación diaria. Este es mi primer día de clase. Si yo dije aquí arriba que mi unidad se va a llevar 6 semanas, entonces ya ustedes saben que estamos hablando de 6 por 5, que son 20 días de clase. Entonces tiene que hacer 20 secuencias didácticas, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque se supone que cada día usted va a dar una clase y tiene que tener una planificación en la mano. Pero ¿qué pasa? En todas las áreas, principalmente en las 4 básicas, cuando tratamos un tema, por ejemplo, miren esta, vectores y matrices, de seguro que ese tema voy a tener que volver a darlo mañana, porque un tema no se agota en un solo día. Por lo tanto, una secuencia de esta prácticamente se va a dar hoy y mañana, y dependiendo la estrategia del docente, ya va a saber usted cuántos días. Por lo tanto, vuelvo y le reitero, cada secuencia de esta lleva un día de trabajo. Entonces, miren aquí, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, varias secuencias. Es decir, ahí están todas mis planificaciones diarias. Pero me voy a centrar en la primera para explicarle cómo llenarla. En este esquema, que recuerden que no hay una planificación exacta del ministerio. Ellos te mandan un esquema y te dicen un modelo de cómo quieren las cosas, pero las planificaciones son flexibles. Eso quiere decir que el esquema usted lo puede hasta construir. Esta secuencia didáctica la construí yo. Ahora debe cumplir con los elementos de la malla. ¿Cuáles son los elementos? Miren aquí, actividad. Por ejemplo, usted va a encontrar una planificación integrada que nada más tiene actividad de enseñanza. Nada más refleja lo que hace el estudiante. No, yo la dividí en dos. Yo puse actividad de enseñanza y actividad de aprendizaje. Actividad de enseñanza es lo que hace el docente. Actividad de aprendizaje es lo que va a hacer el alumno en función a lo que le puso el docente. Entonces, yo lo distribuí así. Entiendo que está más digerible. Entonces, miren aquí. Secuencia 1. Tenemos intención pedagógica. ¿Cuál es la intención mía? Recuerden que estoy trabajando el tema de vectores y matrices. Pero comienzo con vectores porque es mi primer día de clase. Que los estudiantes aprendan sobre el tema de vectores y cómo pueden ser aplicados el tema y servirle en su cotidianidad, en su vida diaria, porque estamos hablando de educación por competencia, enseñanza por competencia. Ok, aquí yo tengo distribuido las actividades. Inicio, desarrollo y cierre. Tengo para el inicio 15 minutos, para el desarrollo 65 y para el cierre tengo 10. Ahora, en cada uno de ellos yo debo distribuir actividades. Por ejemplo, en el inicio yo tengo, les extiende un cordial saludo a sus estudiantes, organización del aula, pase de lista, reflexión, efectúa la retroalimentación de la clase anterior, presentación del tema, activación de conocimientos previos. Eso es la parte del docente de enseñanza. Ahora vámonos al aprendizaje. Se organizan adecuadamente en el aula, responden al pase de lista, comentan la reflexión, responden la retroalimentación y prestan atención a la presentación del tema nuevo que vamos a entrar. Entonces ahí eso me va a llevar a mí 15 minutos. Puede ser que me lleve menos, quizás a veces uno se pasa con 2 o 3 minutos, pero usted tiene que tener un tiempo porque usted nada más tiene 90 minutos en 2 horas. Entonces usted tiene que planificarse. Vámonos a la segunda etapa del día. Desarrollo, al segundo momento, desarrollo. Yo le puse aquí 61 minutos porque es la parte más extensa donde te va a desarrollar toda la clase. Aquí en la actividad de enseñanza, presenta videos sobre vectores. El docente, el alumno, ven el video y comentan lo aprendido. Segundo punto del segundo momento, les explica cómo este tema puede ser relacionado con su contexto. El estudiante, los alumnos comienzan a interactuar sobre el tema y relacionarlo con su vida diaria. Tercer punto del segundo momento, realiza ejercicios modelos sobre vectores. Los estudiantes por grupo desarrollan ejercicios sobre vectores, es decir, la actividad del docente, del estudiante va en función a lo que haga el docente. Último momento de la clase, cierre, 10 minutos le puse. Recuerden que este tiempo usted lo puede distribuir, eso no es cerrado, usted lo puede distribuir, puede ponerle 45, 50, lo que usted entienda, porque usted que va a desarrollar su clase. Pero recuerden que en matemática, en tema de desarrollo, se lleva mucho tiempo. Cierre, realiza preguntas sobre el tema impartido. Responden preguntas. Aclaración de dudas que puedan tener los estudiantes, pues fortalecen ideas sobre el tema. Invita a los estudiantes a continuar investigando sobre el tema explicado de la clase. Y los estudiantes se comprometen a seguir indagando sobre el tema.
Otra parte que tenemos aquí, bueno, recuerden que hay otros elementos como indicadores de logro. El indicador, recuerde que está evaluando la competencia que usted está trabajando. Por lo tanto, el indicador, mírenlo aquí, aplica razonamiento matemático con respecto para diferencias y operaciones con vectores y matrices. Técnicas e instrumentos. Aquí las técnicas e instrumentos están vacías, pero vamos a llenarlas. Vamos a ponerlas ambas, técnicas e instrumentos. Un instrumento, examen, un instrumento que se usa en matemática, examen. También otro instrumento, o la rúbrica. Una técnica, la observación. La observación es una técnica. Y así yo lleno. Ahí lo que usted entienda que usted vaya a utilizar para esa clase. Recursos, lo que usted utiliza. Miren, aquí está el link de un video que yo le dije ya yo aquí dije que ellos van a ver un video. Por lo tanto, ese link está ahí como prueba de que ese es el video que ellos van a ver. Otro recurso que yo voy a utilizar, PDI, reglas, compás, marcadores. Evidencia. Recuerden, ya en esta nueva etapa necesitamos evidencia. Los técnicos están siempre que van a la supervisar, piden eso. Y es como lo que dice que usted está trabajando. Entonces, las evidencias, exposiciones, prácticas, participación y examen. Usted dirá participación, sí, porque hay una lista de cotejo, hay instrumentos que se utilizan para recoger las participaciones. Y las exposiciones se hacen puede ser con PowerPoint, si hay evidencia, queda. Metacognición. Recuerden que la metacognición son preguntas que se hacen al final de la clase. ¿Qué aprendí hoy en matemática? ¿Cómo me puede servir lo aprendido en mi vida diaria? ¿Cómo puedo mejorar para seguir aprendiendo? Y así entonces yo lleno una secuencia didáctica. Mire, aquí tenemos la secuencia didáctica 2. Entonces, en la secuencia didáctica 2, aquí yo tengo prácticamente lo mismo en el primer momento, pero en el segundo cambia, porque ya yo no voy a tratar de conceptos. Aquí ya yo voy a desarrollar contenidos en función del tema que estoy tratando. Y así va cambiando, pero va cambiando puntos, porque ya voy profundizando en el tema. Miren, desarrollo de ejercicios de vectores, poniendo algo importante que nunca se le quede la parte tecnológica. Miren cómo dice aquí. Desarrollo de ejercicios de vectores poniendo ejemplos de su cotidianidad y los modela en la PDI, es decir, el maestro lo pone en la PDI. Recuerden que la PDI es como una pantalla digital para desarrollar las habilidades tecnológicas, porque tenemos una competencia tecnológica que tenemos que desarrollarla y evaluarla. Por lo tanto, en mi llenado de la secuencia, yo tengo que ir tomando en cuenta todas las competencias. Resolución de problemas, por eso ustedes vio que yo puse ahí resolver ejercicio, la tecnológica, pensamiento lógico y crítico, todas. Y así voy llenando, miren, aquí tengo la 2, la 3. Otra cosa, para que lo tengan pendiente, hablamos de que son 6 semanas de clase. Usted tiene que hacer 6 semanas, son 20 días, porque 6 por 5, 6 semanas, 6 por 5, 30. Entonces, estamos hablando de que la planificación suya va a tener 30 días de clase. Usted no tiene que hacer toda la secuencia didáctica de un golpe. Usted puede hacer 10 ahora y después entonces ir haciendo, porque se puede hacer muy extensa. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, un día de clase, una secuencia didáctica puede significar 1 o 2 días de clase. Bueno, espero que hayan entendido y que esto les sirva para mucho.